Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues a ver qué nos traen aquí, porque Cholo, que patrocina esta reacción, nos trae a Mook con la canción de FD, Dreamer from Darkness. Es un directo y tenemos a Tatsuro a la voz, Milla guitarra, Yuke bajo y Satoshi pues batería. Amigos, vamos allá. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno. Una banda muy potente. No recuerdo yo haberla reaccionado antes. ¿Tienes tú ese recuerdo, David? Si la hemos traído. Creo que no. ¿Crees que no? Que me quiere sonar lo de Mook. No sé si es porque la han. Sí, amigo, la hemos reaccionado, ¿Sí? ¿no? Sí. Digo, me quiere sonar con la canción Dansetsu el 2 de agosto. Así que El hace 2 de agosto hace 2 meses. Que han pasado muchos vídeos por... bueno, 2 meses. Sí, prácticamente 2 meses, sí, efectivamente. Sí, sí, efectivamente. Han pasado unos. Pasa mucho. Han pasado unos. Y mi memoria... Voy Han a pasado. tener que tomarme En dos algo... meses han pasado 120 vídeos. por lo menos. Más o menos. Sí, pero que sí, sí. A ver, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, esto es una banda de Visual Kei. Bueno, el sonido de ellos es de todo, ¿no? Es rock, es metal, es alternativo, es experimental, tiene, bueno, esos elementos oscuros que, de hecho, en la letra se llama Dreamer from Darkness, lo dice todo, ¿no? Es un soñador que surge de la oscuridad. Así que bueno,
La letra lo que viene diciendo es que busca un propósito aunque viva rodeado de la desesperanza. Bueno, es una metáfora contra la depresión, la soledad, el vacío existencial, todo este tipo de cosas. Y claro, a pesar de que esté ahí en el tema de la depresión, lógicamente busca la luz, busca salir de ahí, ¿no? Sí, claro. Tal vez aferrarse a un sueño, quién sabe. Así que bueno, bueno, además parece ser que es algo recurrente en este grupo esta temática. Así que, bueno, pues muy bien. Bueno, lo primero que me ha llamado mucho la atención es la guitarra tan distorsionada, tan grave, que tenía muchísima pegada, David. Sí. Entre eso y el cantante que casi te estaba susurrando la letra, una letra impactante también por otro Te lado, susurra, luego te suelta ahí dos gritos. y te despierta. A ti te haría tocar el techo con la Sí, cabeza. sí. Me lo voy a poner de tono de despertador. Pero el bajo también le está metiendo. Sí, también es un bajo distorsionado. Sí, Ya desde el principio se ve el carácter agresivo y crudo. Mm, y creo que toda la composición, sobre todo, recrea muy bien la ambientación que le quieren dar, ¿no? es muy oscuro. Es muy oscuro, está bien tocado. De vez en cuando se pone un poco en plan lírico el cantante y a ratos pues ya va rompiendo la voz y está jugando con la voz. Le va y le viene la locura. Sí, está muy bien. Am, Así que me parece que está guay porque es como un espectáculo visceral, catártico, por otro lado tremendamente humano, que somos así. Y bueno, Además de pues verdad, ¿eh? sí, 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 así que nada, tenemos un pronto de pronto, pues se puede. No, al final todo el mundo entiende lo que es estar con depresión y puedes pasar de la alegría al llanto a la desesperación. Hay que pasar por diferentes estados de ánimo hasta que al final te recuperas, ¿no? Y viene también bien desfogarse y bueno, Y y, gritar. y gritar y hablar con gente y en este caso pues el cantante se lo está contando al público. Venga, pues un poquito para atrás y continuamos.
Pues fenomenal, ¿no? Sí, sí. Sí, además me gustaba porque incluso dentro de la propia música había cierto grano, cierta suciedad que también le venía muy bien a la canción, ¿no? Es decir, hay veces que las guitarras suenen tan limpio, no les viene bien al resultado final. Entonces, tal y como lo han planteado, creo que era lo correcto. Em, bueno, ha habido un cambio grande de la primera parte, ¿no? Más lenta, más intimista a la segunda parte, que ha sido como, wow, nos venimos arriba. Así a tope. Efectivamente, El batería se ha dejado ahí media vida. totalmente. Y bueno, se ha creado hasta un remolino. Sí, sí. Sí, 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 sí. Cuando entras en un remolino no sabes dónde puedes acabar. Yo lo sé por experiencia. Cada vez que me acuerdo del concierto de Megadeth, estaba yo tan tranquilamente en una décima fila y de pronto me vi arrastrado y me vi en la primera. ¿Sabes? Ya, Contra la valla. Digo, ¿esto qué es? Sí, 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 sí. Es increíble. Bueno, esa vez me salió bien, ¿no? Pero podría haber sido al contrario. lo mismo te mandan para el fondo Para el y dices, ¿y fondo, ahora qué ¿sabes? hago? Sí, sí, o estás tranquilo tomándote una cerveza y a saber dónde acaba la cerveza. Con lo baratas que cuestan en los conciertos, madre mía, cómo abusan. Pero bueno, Además de verdad, ¿eh? sí, sí, sí. Ah, bueno, ahora la moda es, primero te cobro el vaso y después te cobro la bebida, ¿sabes? Eso por lo menos aquí ahora, ¿sabes? Buah, me Pri- acuerdo Primero, en el 2001 que fuimos a ver a las ventas a Iron Maiden y solo había bocadillos de jamón. Y María, que no le gusta el jamón, no le queda otra que comerse un bocadillo de jamón. Y desde ese día, pues, de vez en cuando, pues le da el jamón. dice, me sabe a Iron Maiden. Sí, sí. Em, por cierto, con lo del tema de los bocadillos, la Comic Con que está en Málaga, aquí en Andalucía, la que se está liando por los bocadillos a 20 euros. Eh, Sí, en fin, el jueves no, ni dejaban pasar comida y bebida y dentro había tres fuentes nada más para el agua. se está liando parda con el tema de la bebida. Han vendido más entradas de la cuenta y Sí, se están cubriendo de gloria. Bueno, no vamos a expandirnos, pero en fin, vaya tela con la organización. Bueno, pues fantástico. Yo creo que este grupo tiene que ser un espectáculo verlo en directo. Bueno, mira, fíjate las caritas. Bueno, esta chica sí, sí. no sé dónde señala, pero está ahí queriendo alcanzar y el de la esquina también está ahí gritando como un poseso. Así que fantástico, ¿no? El fenómeno fan. Qué postura, ¿no? Hola, ¿qué tal? Como en One Piece. Sí, total, total. Así que amigos, nos ha encantado. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Gracias, Chelo, por traernos esta canción y patrocinarla. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, o hacerte Patreon con las reacciones personalizadas. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Gracias por todo el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.